Muy buenas, hoy vamos a resolver el examen de acceso a grado medio del año 2010 de la Comunidad de Madrid, el apartado, el área de matemáticas. Bueno, pues hoy 28 de agosto tenemos como nombre del día, no es uno súper exquisito, es Moisés, ¿vale? Lo que es así más curiosa es su historia, ¿vale? San Moisés el Negro. A ver, este hombre empezó como vamos, como un delincuente en realidad, era un ladrón, asesino, bandido, cuatrero. Empezó como esclavo, llaman el negro porque seguramente tendría origen etíope, ¿vale? Los etiopíes pues son negros, ¿vale? Tengamos en cuenta que este santo vivió en Egipto, en la parte de Egipto, ¿vale? Entonces los egipcios, los egipcios, en antiguo Egipto los romanos tenían esclavos y pues los cogían de Libia o Etiopía o estos lugares, ¿vale? Y bueno, en este caso pues bueno, Moisés era negro. Lo que pasa es que, bueno, huyendo de la justicia, encontró un monasterio donde lo cogieron y parece ser que allí encontró la paz interior y la redención. O, bueno, básicamente vio una buena excusa para no lo persiguieran. Sí es cierto, porque se guardan manuscritos de la época y bueno, se guarda información que, en fin, que en realidad sí que hacía vida monacal, no aprovechaba para hacer felonías sin que los otros lo supieran. Y de hecho, él es considerado un mártir, porque cuando una banda de bandoleros, de ladrones, asaltó el monasterio, él, que fue un firme defensor de la no violencia, pues bueno, él sabía de violencia, sabía un montón, pero desde que empezó a ser un monje, se negó a ejercer la violencia, aunque tenía ataques de ira. Bueno, la cuestión es que estos bandoleros atacaron el monasterio, él se enteró, le dijo a todo el mundo que se escapara y él y unos pocos antiguos miembros de su banda que también se pasaron a la vida monacal, pues se quedaron a intentar convencer a los asaltantes de que se fueran, pero no lo consiguieron. De hecho, pues los mataron a todos, ¿vale? No se defendieron y bueno, los mataron y desde entonces, pues bueno, pues era mártir y con el tiempo pues se santificó y a día de hoy tenemos a Moisés el Negro como uno de los santos de la Iglesia católica. No solo católica, porque bueno, en estos tiempos tan próximos o tan lejanos en el tiempo, también se venera en otras variantes del cristianismo. Bueno, después de esta pequeña... Es una vida muy interesante que merece la pena, bueno, y puede dar muchas enseñanzas, merece la pena investigar un poco más, pero nosotros vamos a pasar a la parte de matemáticas. Vamos allá. Primer ejercicio es un ejercicio de fracciones, muy realmente de andar por casa. Tenemos una familia con unos ingresos mensuales de 3.600 euros y se gastan 2 novenos en pagar la casa, ya sea hipoteca o alquiler, 3 doceavos en comida, 4 quinceavos en calzado y ropa, y 2 veinteavos en ocio y otros gastos. Las preguntas son si se puede ahorrar algo al mes y, en caso de que se pueda ahorrar, cuánto es. Obviamente, si teniendo esta pregunta aquí, ya se intuye que esta va a ser que sí, que van a poder ahorrar algo. Porque si no pueden ahorrar nada, pues aquí habría que decir, pues no pueden ahorrar nada, 0 euros. O incluso deben dinero. Bueno, vamos a resolver. Lo de todas formas de manera rigurosa. En el apartado, pues vamos a hacer de dos formas. Una será aplicando fracciones y comparándolas contra la fracción unidad. Y el otro pues será calculando y sumando después los gastos y viendo que si hay entra más de lo que sale. Vamos a ver, nosotros tenemos que, bueno, 2 novenos en la casa, 3 doceavos en comida, 4 quinceavos en ropa, 2 veinteavos en ocio. Esta suma se puede hacer así, ¿vale? Mínimo con un múltiplo de 9, 12, 15 y 20, pero, y es un consejo muy útil, si se puede simplificar antes de operar, es recomendable simplificar. Aquí, por ejemplo, 3 doceavos será un cuarto, esta no, y esto será un décimo, ¿vale? Un cuarto y un décimo. Este mínimo común múltiplo sale 180. En caso de que no se simplifique, el mínimo común múltiplo es un número más grande y después se puede simplificar.
Bueno, pues si lo hacemos, 180 entre 9 es 20, por 2, 40, 180 entre 4 es 45, por 1, 45, y así sucesivamente, ¿vale? 180 entre 15 es 12, 4, 48, y entre 10 por 18, por 1, 18. El total es 151, pues así que el total, que es 1, menos el total de gastos, que es 151 partido por 180, nos queda 29 partido por 180, que es mayor que 0, es decir, sí pueden ahorrar. Si esto fuera igual a 0, ¿vale? Si esta resta es igual a 0, no podrían ahorrar, y si fuera negativa, más pequeño que 0, pues es que por encima deberían dinero al banco todos los meses. La segunda forma es directamente calcular lo que gastan en cada apartado y sumar. 2 novenos de 3.600, que son los ingresos mensuales, pues es 2 por 3.600 partido por 9 y nos da 800 euros de alquiler o hipoteca. O comunidad también, o lo que toque. Se calcula 3 doceavos de 3.600, 4 quinceavos de 3.600 y 2 veinteavos de 3.600. Dan estas cantidades, que se suman ya a 3.020, que obviamente es más pequeño que 3.600. Así que la conclusión, que tiene que ser la misma, es que sí puede ganar. Bueno, pues, ¿cuánto es? A ver, si lo hacemos todo con el segundo método ya tenemos la solución, que sería pues a 3.600 quitarle los 3.020. Pero de todas formas, si lo hubiésemos hecho con fracciones, vamos a resolverlo como sería. Vamos a ver, lo que no habíamos gastado era esto. Así que hacemos 29 partido por 180 de 3.600, hace la operación y salen 580 euros, que es lo que ahorran. Y de la otra forma igual, si hemos gastado 3.020, pues 3.600 menos 3.020 nos da los 580 que nos había dado antes y que son lo que ahorran. Pasamos al segundo ejercicio, que es un ejercicio de porcentajes, ¿vale? Sabemos que cada 1.500 kilos de aceituna, al prensarlas, es decir, al ponerla bajo presión en una prensa y extraer el líquido, obtenemos un 32% de su peso en aceite. La primera pregunta es, ¿qué cantidad, cuántas 1.500 kilos de aceitunas produjimos de aceite? Y si queremos tener 800 kilos de aceite, ¿cuántos kilos de aceituna necesitamos? Bueno, pues vamos a ver. El 32% de los 1.500 kilos podemos interpretarlo de dos formas. Vamos a hacerlo de dos formas aquí, según cómo interpretamos el porcentaje. Pues el 32% de 1.500 es 0,32 por 1.500, que es 480, ¿vale? Y serán los kilos de aceite que produciremos. ¿Vale? Pongo kilos y no litros porque los 1.500 son kilos. El 2%, al ser una cantidad sin ningún tipo de medida, ¿vale? Adimensional, que se llama, pues los kilos de los 1.500 se mantienen. Y si vemos el porcentaje como fracción, es decir, el 32% de 1.500 es 32 partido por 100 de 1.500, 32 por 1.500 partido por 100, 280 kilos, que es lo que tiene que dar. Y ahora la pregunta es al revés. Si queremos producir 800 kilos de aceite, ¿cuántos kilos de aceituna necesitamos? Vamos a ver, pues lo mismo. Primer método. Tenemos que multiplicar los kilos que tenemos por el 32% y que nos da 800. Así que esto, pues nada, se está multiplicando. Lo vamos a ver aquí dividiendo. 800 entre 0,32, pues 2.500 kilos de aceite. Y al revés, una regla de 3 directa, porque los porcentajes, recordemos, entran dentro de la proporcional directa. 1.500 kilos de aceituna nos dan 480 kilos de aceite, que fue lo que calculamos antes. Entonces, ciertos kilos de aceituna nos dará 800 kilos de aceite. Multiplicando en cruz y tal, pues nos queda este por este, 1.500 por 800, entre este, 280, que son los 2.500 kilos de aceite que nos tiene que dar, porque ya lo habíamos calculado antes en otro apartado. ¿Vale? Los exámenes solo hay que hacerlo de una de las formas. Esto es porque si se os olvida esta, hacemos esta y ya al revés. Pasamos al ejercicio 3, que es una de estadística. Dentro de la estadística, que tenemos que la media de las edades de 4 hermanos es 12,5 años. Y sabemos las edades de 3 de ellos, que son 10, 12 y 17. Bueno, ¿cuál tiene que ser la edad del cuarto hermano para que la media total dé 12,5? Esto pues sale directamente de la definición de media aritmética, es decir, la media de 4 cantidades es la primera cantidad, 10, la segunda 12, la tercera 17 y la cuarta, que será x, dividido entre 4. Y esto sabemos que es 12,5. Esto es una ecuación de primer grado con denominadores. Nada, pues el 4 aparecerá aquí multiplicando.
sumamos 10 más 12 más 17, 39 más x, tiene que ser 50, así que x tiene que ser 11. Por lo tanto, la edad del cuarto hermano es de 11 años. Si hacéis la comprobación, ponéis aquí un 11 y sumáis, os quedará 39 más, va a quedar 39 más 11, que es 50, y 50 entre 4 es 12,5. Pasamos al cuarto ejercicio, que realmente es de porcentajes y fracciones, ¿vale? Y dice así: un número de alumnos ha obtenido los siguientes resultados. Bueno, pues esta asignatura, número de alumnos y número de alumnos aprobados. Inglés, tecnología y taller de teatro, 30, 25, 28 y 24, 10 y 16. Las preguntas es: ¿en qué asignatura existe mayor proporción de aprobados en relación con el número de alumnos? Y que los expresemos en porcentaje. A ver, lo importante aquí es la palabra proporción. La proporción nosotros la representamos como una fracción, que en este caso será que nos pide el número de aprobados con el número de alumnos total, ¿vale? O sea, cuando se habla de proporciones nos tienen que decir qué queremos comparar. En este caso los aprobados con el total. Pues en inglés había 24 aprobados sobre 30, tecnología 10 sobre 25 y en taller de teatro 16 sobre 28. ¿Cómo comparar estas tres cantidades? Ya se puede hacer de varias formas, con calculadora, sacando los decimales, simplificando y comparando el numerador y el denominador con el resto. Lo más común o lo más práctico es hallar el mínimo como múltiplo. Es cierto, aquí yo no he simplificado, ¿vale? Se podrían simplificar las fracciones y esto pues si divide entre 6 quedaría 4 quintos, esto entre 5 2 quintos y esto entre 7, entre 4, 4 séptimos. Sea el mínimo múltiplo de 7, 5 y 5. Bueno, en este caso 2100, ¿vale? Y se hace la cuenta, 2100 entre 30 por 24, 2100 entre 25 por 10 y 2100 entre 28 por 16. Yo soy calculadora y por eso no me preocupo mucho simplificar las fracciones, pero con las fracciones simplificadas sale mucho más rápido. El caso es que entre todas estas, una vez que los denominadores son iguales, la que tenga mayor denominador será la proporción mayor. Pues en este caso está claro que 1680 es mayor que 840 y que 1200. Así pues, la asignatura con mayor proporción de aprobados es inglés. Otra forma de hacerlo, pues lo comentaba, a en decimal y a comparar números. 24 entre 30 es 8, tecnología, pues 10 entre 25 es 0,4, taller de teatro, pues 10 entre 28 es 0,57, etc. Obviamente 0,8 es más grande que los demás, así que la asignatura con mayor proporción de aprobados es inglés. Y ya lo expresamos en porcentaje. Bueno, pues la proporción era 24 entre 30, que es 0,8, y esto pues no es nada más que un 80%. Así que el porcentaje de aprobados en inglés es del 80%. En la otra asignatura en tecnología sería del 40% y en taller de teatro del 57%. Y ya por último tenemos este dibujo con un triángulo rectangular aquí y 4 cuadrados pegados a cada uno de los lados del triángulo. Y lo que sabemos es que en un triángulo rectángulo los catetos miden 3 y 4. Bueno, este mide 3 y este mide 4. Dibujamos cuadrados exteriores A, B y C sobre los lados. Las preguntas son, bueno, ¿hay el área de A, hay el área de B, hay el área de C? ¿Y qué relación existe entre esas áreas? Muy bien. Cada vez que tengamos un enunciado, un triángulo rectángulo, hay que tener en mente automáticamente el teorema de Pitágoras, ¿vale? Que nos dice que en general, en cualquier triángulo rectángulo, se cumple la condición de que si la hipotenusa se llama A y los catetos B y C, A al cuadrado, que es la hipotenusa al cuadrado, es igual a un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado. O, tal y como está escrito aquí, la suma de los cuadrados de los catetos es la hipotenusa al cuadrado. En nuestro caso particular, pues tenemos que un cateto es 4 y otro cateto es 3. Aplicamos el teorema de Pitágoras para hallar cuánto vale la hipotenusa. Pues 4 al cuadrado más 3 al cuadrado será la hipotenusa al cuadrado. Nos quedará que tiene que ser igual a 25. Extraemos raíz cuadrada y nos queda que los números que le bajo al cuadrado de 25 son 5 y menos 5. En este caso, como la función negativa es que no tiene sentido, porque estamos hablando de una distancia, pues nos quedamos solo con la positiva. Así que tenemos un triángulo rectángulo de lados 3, 4 y 5. Esto
si lo sabéis bien y si no, no, va de la siguiente forma. Este triángulo rectángulo en particular de catetos 3, 4 y 5 se llama una terna pitagórica. Es una terna muy famosa y así, bueno, lo utilizaban los egipcios para construir pirámides y hacer otro tipo de edificios, ¿vale? Para tener ángulos rectos. Y está bien que sepáis que un triángulo rectángulo de catetos 3 y 4 tiene que hipotenusa 5, ¿vale? 3, 4 y 5 es un triángulo rectángulo. Si no lo sabéis, pues hacéis las cuentas, como las he hecho yo aquí, y ya está. Entonces, bueno, sabemos que el cuadrado es lado por lado, pues el cuadrado A, que es el de la hipotenusa, es 5 al cuadrado, que es 25, el B del cateto pues será 4 al cuadrado y el otro pues 3 al cuadrado. El área del cuadrado A, que es el grande, 25 centímetros cuadrados, el del cuadrado B es 16 centímetros cuadrados y el del cuadrado C, 9 centímetros cuadrados. ¿Y qué relación existe entre las áreas de los cuadrados? Pues la del teorema de Pitágoras, ¿vale? Es que la suma de las áreas de los cuadrados B y C, o sea, los que tengan a los lados, si este es el triángulo, el cuadrado que estaba aquí y este cuadrado que está aquí, tiene que ser igual al área del cuadrado grande, que es la hipotenusa. Vamos, aquí estoy poniendo el teorema de Pitágoras, que es que el área del cuadrado A tiene que ser igual al área del cuadrado B más área del cuadrado C. Es decir, que 25 es igual a 16 más 9. Pues esto ya es lo último y ya no queda más que, bueno, paséis, lo intentéis por vuestra cuenta y que tengáis pues la suerte necesaria para los exámenes que afrontéis en vuestra vida. Nada más que decir y que las matemáticas os acompañen.